Somos una iglesia de creyentes comprometidos para llegar a las personas con la realidad que cambia la vida, y esa realidad que cambia la vida es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y como visión el Señor nos ha dicho también que somos una familia que vamos a creer en Él por ese llamado de asegurar que todo hombre, mujer y niño aquí en el Valle del Río Grande y el norte de Tamaulipas tengan múltiples oportunidades para escuchar, ver, responder al Evangelio, el cual nos guía precisamente a compartir de Cristo y también amar a los demás. Vamos ahí al capítulo 3, versículo 11. La semana pasada vimos la sanidad de este lisiado hombre cojo, y vamos a continuar qué fue lo que pasó después de allí. Y la palabra de Dios dice en el versículo 11, dice: y teniendo asidos a Pedro, es decir, estaba el cojo aferrado a Pedro y a Juan. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice que concurrió a ellos al pórtico que se llama, ¿cómo? Salomón. Dice: y viendo esto Pedro, viendo que precisamente que todo el pueblo se había concurrido, ¿no? Y que estaban atónitos, asombrados. Viendo esto Pedro, dice que respondió al pueblo: varones israelitas. Y fíjense cómo se dirige a ellos: varones israelitas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos nosotros hecho andar a este hombre? El versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle ¿cómo? En libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido. ¿Quién? Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de ¿qué? Su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, con varios propósitos aquí. Dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. El versículo 23 dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois, dice el versículo 5, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os ¿qué? Bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Le pusimos el título: borrón y cuenta nueva. Lo han escuchado esa frase de vez en cuando, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Ya quiero empezar, como en inglés se dice, un clean slate, como un récord en blanco. Borrón y cuenta nueva, porque ahí está hablando precisamente de esto en cuanto al pecado de la humanidad. De alguna manera muchas iglesias se han desviado y han descuidado un análisis cuidadoso de las escrituras, y lo que la iglesia nunca debe olvidar es de que tenemos el don de todos los dones para ofrecer a las personas. Estamos en condiciones de ofrecerles la verdad para darles la vida eterna. Ustedes se darán cuenta que cuando me toca compartirles, al final siempre les digo: vayan allá afuera, compartan de Cristo.
Hoy estaba escuchando al final también de la predicación del servicio de inglés de esta mañana y era también ese tipo de aliento para que salgamos afuera porque nos ha dado el Señor precisamente esa encomienda. Hermanos, nunca debemos quedar tan atrapados en las cosas cotidianas de nuestro diario vivir, de nuestras cosas cotidianas de la vida, que perdamos de vista las cosas que son o que tienen que ver con la realidad de la eternidad. Y si las iglesias, yo creo que leyeran más cuidadosamente este libro de los Hechos, lo verían muy claramente que eso es lo que tenemos por delante. Pedro y Juan eran apóstoles y siendo apóstoles tenían una habilidad ahora, como podemos ver y ha iniciado el libro de Hechos, tienen una habilidad sobrenatural que venía de parte de Dios y que les había dado para hacer prodigios, para hacer señales milagrosas, y su meta y su objetivo no era usar el poder con fines sociales. La meta era ayudar a otros a salir de una situación tan difícil que se llama pecado. Su directiva fue, o sus instrucciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estaban ahí claras, y ya lo vimos en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo les he mencionado que en la versión en inglés, la versión King James, usa la palabra both, que significa que ambos, en ambos, es decir, simultáneamente, mientras que estamos en Jerusalén, mientras que estamos en Judea, mientras que estamos en Samaria, y mientras a la misma vez también simultáneamente hasta lo último de la tierra. Esa es la encomienda. Entonces el objetivo principal era comunicar la verdad salvadora. Esa era la tarea. Esta es la era de la gracia a un mundo perdido en la que ellos, los apóstoles, estaban, y nosotros, tú y yo, también estamos. Entonces debemos comenzar también a proclamar la verdad acerca de Jesucristo en McAllen, en el condado Hidalgo, en el sur de Texas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos y más allá de la frontera del país donde ahora vivimos y radicamos. La última vez que estuvimos estudiando el capítulo 3, cuando lo iniciamos, vimos a Pedro, vimos a Juan, que estaban involucrados en la sanidad de este mendigo lisiado justo afuera del templo a las 3 de la tarde. Este hombre cojo era conocido por todos, y cuando entra al templo acompañando a Pedro y acompañando a Juan, él entra andando, saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo que él le conocía lo vio andar, saltar, brincar con tanto gozo, alabando a Dios, y toda la gente estaba totalmente asombrada por este gran milagro. Pero el versículo 11 dice: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan. Checa el versículo 11. Todo el pueblo, lleno de ¿qué? De asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Ahora, Lucas señala exactamente dónde ocurre la siguiente escena. Estaba ahora en el pórtico de Salomón. Jesús mismo había caminado allí. Jesús mismo había enseñado en este mismo lugar, y les dijo específicamente a estos judíos que estaban allí que Él era el Mesías y que era Jesucristo el Salvador, justo en este mismo lugar. Fue en este lugar donde los judíos volvieron a tomar piedras, según dice Juan 10:31, porque les dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Pedro y Juan habrían recordado ese momento, y seguramente el lugar también, ese lugar, y es donde mismo allí Pedro y Juan también están empezando a predicar con denuedo y con mucho valor y sin temor. Se trataba ahí de un pórtico que estaba formado de doble fila de columnas de mármol con techo de cedro que corría a lo largo del muro oriental del atrio exterior. Era allí donde Jesús caminó, era allí donde Jesús estuvo enseñando y donde casi lo matan, o intentaron matarlo, pero no pudieron. Ahora toda la gente aquí se está congregando porque se enteraron de que este hombre había sido sanado, que había nacido así. Sabían porque lo habían visto vez tras vez, y allí estaba él pidiendo limosna. Así que era muy conocido, y de repente cuando lo ven andar, es más, fue un doble milagro, porque una cosa es que se haya levantado, y otra cosa también es que haya aprendido a caminar inmediatamente. ¿Capich? Una cosa es que haya recuperado la fuerza en sus piernas, y otra es que haya aprendido a caminar también. Pero allí decide predicar Pedro este segundo potente mensaje. Aprovechó la oportunidad para predicar, así como la aprovechó en ese acontecimiento de Pentecostés, y de que muchos estuvieron recibiendo el Espíritu Santo y pudieron estar hablando en otros idiomas que eran conocidos, no desconocidos. ¿Recuerdan cuando estudiamos esto?
Ese acontecimiento de Pentecostés permitió dar un primer sermón, y ahora este milagro de curación del lisiado también sirvió de pretexto o de texto o de texto para poder también predicar este segundo sermón. John Stott fue un clérigo y teólogo inglés británico que destacó su vida, vaya, por ser líder de un movimiento evangélico a nivel mundial. Y de hecho fue considerado allá en el 2005 por la revista Time como uno de los hombres más influyentes del mundo, ¿verdad? Creo que recientemente le acaban de dar ese reconocimiento, pero al presidente de Ucrania, ¿verdad? Pero John Stott, un hombre de Dios, en el 2005 él fue clasificado por Time por una de las personas más influyentes del mundo, y él en su material del mensaje de Hechos dijo: ambos hechos eran portentosos del Cristo exaltado, ambos eran señales que lo proclamaban como Señor y Salvador, y ambos despertaron el asombro de la multitud. Y por eso aprovechó cada oportunidad Pedro para estar compartiendo este poderoso mensaje. Pero fíjense bien, Pedro no está pasando un plato de ofrendas. Ocurrieron dos maravillosos milagros, pero él no está tratando de obtener dinero después de haber realizado estos milagros. Tampoco habla de lo que Juan hizo o de lo que él acababan de hacer juntos. Lo que sí está hablando aquí y está predicando de Jesucristo, es de lo que está hablando, de Jesucristo. Vamos a tratar de ver esta verdad bíblica el día de hoy, que después de realizar un gran milagro en la era de la gracia, Pedro desvía la atención. Fíjate bien, desvía la atención de ellos, desvía la atención de él mismo y de Juan. ¿Para qué? Para proclamar la necesidad de que Israel se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Ahora, yo les hice referencia a John Stott. Él también dijo: el rasgo más notable del segundo sermón de Pedro, como también del primero, es su cristocentrismo. Fíjate bien, desvió, dice John Stott, la atención de la multitud, tanto del lisiado como de los apóstoles, hacia a alguien, hacia Cristo, a quien los hombres repudiaron, a quien los hombres mataron, pero al que Dios vindicó porque lo resucitó, lo levantó de los muertos, y cuyo nombre, al ser reconocido mediante la fe, tenía el poder necesario para curar a un hombre completamente. El versículo 12, podemos ver allí también que Pedro se dirige en este sermón, que está centrado en Cristo, directamente a varones israelitas. Era a quien les estaba predicando, es decir, a los hombres de Israel, como dice la Biblia de las Américas. Estos son los que acudieron ahí en masa, básicamente para ver qué es lo que había pasado con este hombre cojo, y ahí estaba Pedro y Juan. Vamos a ver 7 verdades el día de hoy. Primeramente Dios, vamos a ver que Pedro proclama lo que los apóstoles no hicieron. Fíjate bien, proclama aquí Pedro lo que los apóstoles no hicieron. Proclama también lo que Dios el Padre hizo. Proclama también lo que ellos le hicieron, es decir, los judíos le hicieron a Jesucristo. Y también Pedro proclama lo que necesitan saber acerca del nombre de Jesús. También Pedro está proclamando por qué le hicieron a Jesús lo que le hicieron. Y también Pedro proclama lo que necesitan hacer. Y por último, si Dios nos presta el tiempo para poder culminar el día de hoy este pasaje, Pedro también proclama por qué necesitan cambiar de pensamiento acerca de Jesucristo. Vamos a ver la verdad número 1. Pedro proclama lo que los apóstoles no hicieron. Checa el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Esto era como decirles: no nos miren a nosotros. Porque este excojo que ahora anda, salta, brinca y alaba a Dios y anda por ahí, no tiene nada que ver con nuestro poder, no tiene nada que ver con nuestra religiosidad, no tiene nada que ver con nuestra piedad ni con nuestra santidad. Pedro comienza básicamente diciéndoles: no nos miren porque nosotros no hicimos esto. Qué tremendo, ¿no? Algo muy diferente, ¿no? Y muy extraño para hoy día, para estos falsos milagreros que andan por ahí y que se promueven a sí mismos, ¿no? Nuestros días, que se aman a sí mismos estos hombres, ¿no? Y que lo único que quieren es traer toda la atención a sí mismos, y quieren que creas que ellos son agentes piadosos especiales de Dios. Anuncian que vienen a la ciudad y que van a realizar cruzadas de milagros o noches de milagros, cosas por el estilo. Sacan anuncios con sus fotos porque quieren llamar la atención. Pero sabes, de vez en cuando a lo mejor van a mencionar a Jesús, pero se trata de ellos, francamente, y si somos sinceros. Qué diferencia, ¿no? Aquí Pedro y Juan no nos miran a nosotros,
No fue nada, nosotros no tuvimos nada que ver. Aquí el que está detrás de todo esto es el Señor y el Señor Jesucristo. Ellos le dieron todo el crédito a Jesucristo. Los milagros de hoy día son como luces, cámara y acción hoy día. Pero ojalá y pidieran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que debe de estarse pidiendo. Me encanta algo que dijo Kenneth Gangel, quien fuera también un autor, lo mencioné la semana pasada, o la vez que estudiamos la vez pasada Hechos. Él fue un autor experimentado y líder también en el movimiento evangélico, pero fue muy influyente, especialmente en la educación, por más de 40 años. Escribió más de 50 libros durante su pastorado. Fue un distinguido maestro profesor allí en el Dallas Theological Seminary. Él dijo: todos los ministerios efectivos comienzan con la abnegación. Claro, por supuesto. Es decir, todo ministerio efectivo empieza con menguar, para que entonces podamos negarnos y pueda crecer ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, dice Juan 3:30. La segunda verdad es que Pedro proclama lo que Dios el Padre hizo. Ahora sí, no hicimos esto nosotros, pero lo que sí el Padre hizo es esto, versículo 13. El Dios de Abraham, ¿con quién empieza dándole crédito? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros ¿qué? Entregasteis y negasteis delante de Pilato. Wow, Pedro no pierde el tiempo en relacionar a Jesucristo con Israel. ¿Te fijas cómo los liga aquí a Jesucristo? ¿No era un extraño? De repente hoy día se piensa de Jesús, especialmente ahí en el Medio Oriente, donde es el mundo musulmán, piensan de Jesús, como que fue un hombre más o fue un profeta más. No, aquí Pedro está ligándolo directamente con Israel y con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les comentaba, creo que en el estudio de la semana pasada, que recientemente conocí a Aide y yo conocimos a una joven de 28 años de origen iraní, migrante. Y bueno, el Señor quiso de una manera inesperada ponernos en el camino con ella y poder ayudarle a hacer una entrada rápida, expedita para uno de los albergues, y que eventualmente de manera milagrosa también pudo presentar un caso de asilo y ya está en Estados Unidos. De hecho está en New Jersey, por aquel rumbo ahora. Y me acuerdo que cuando la conocimos, ella está en su mundo de Irán, y cuando estamos tratando de compartirle de Dios, ella me dice: pero en el nombre de Dios, porque yo hablo de Dios, ¿verdad? Le estoy hablando de Jesús, y me dice: pero en el nombre de Dios, allá están matando niños en mi país, están derramando sangre, están matando estudiantes universitarios. Le digo: sí, pero el Dios que yo te estoy hablando es el Dios vivo y verdadero, y que se llama Jesús. Te estoy hablando de aquel Dios que vio la necesidad del hombre pecador, que necesitaba ser perdonado y que era impotente de poder autojustificarse delante de Dios, y por eso tomó la forma de un hombre. De hecho, se humilló y fue a una cruz para morir y pagar por nuestros pecados. Pero sabes una cosa, el Dios que yo te estoy hablando es aquel que resucitó. No solamente murió, resucitó y se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Y le hice la misma pregunta a ella después de varios días de estar platicando con ella y charlando. ¿Cómo se llama? Y dice: Jesús. Cuando ella logró cruzar la frontera, me decía: muchas gracias. Le digo: no, gracias a Dios. ¿A quién le das gracias? A Jesús. Me mandó un video ayer y me gozaba porque, bueno, todavía está en un proceso que seguramente el Señor le va a proveer a alguien allá para que la discipule y la encamine y pueda congregarse. Pero estaba en un templo y me manda el videíto de que ahí estaba. Dice: aquí estoy en una iglesia. Wow. Le digo: Aide, mira lo que me acaba de llegar. Le digo: gracias a Dios. Cristo, Jesucristo. Tenemos que darle a Cristo todo el crédito. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Ahora aquí, te fijas que en la Reina Valera dice Hijo Jesús. ¿Te fijas? Si tú tienes la Biblia de las Américas, vas a encontrar que dice su siervo Jesús. También lo dice así en la traducción viviente, en la versión internacional. Y una de mis favoritas en inglés es la New American Standard Bible. También dice Servant Jesus. Servant. La palabra allí es pais en el original. Es decir, esa palabra que está en tu Reina Valera como hijo es siervo. Servant. En realidad es una palabra que se refiere a un niño pequeño
que está bajo la dirección de alguien. Esa palabra siervo, esclavo, niño, muchacho en particular aquí es respecto a Jesucristo como siervo en relación a Dios. Servant Jesus, el siervo Jesús. Pedro dice: varones de Israel, ¿no entienden que Jesús, quien una vez anduvo aquí mismo en el pórtico de Salomón cuando era niño, ese niño glorificado es el siervo de Dios glorificado que está bajo la dirección del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿No se dan cuenta? Era como decirles: te perdiste quién era Él, rehusaste de hecho creer en Él, lo rechazaste y lo mataste. Es lo que les está diciendo aquí Pedro. Veamos la verdad número 3. Pedro proclama lo que ellos le hicieron a Jesucristo. Fíjate, a finales del versículo 13 dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando a este ya se había resuelto ponerle en libertad. Y el versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estos judíos le hicieron cosas horribles al siervo Jesús, al Hijo del Dios glorificado. Y si te fijas aquí, es una formulación de cargos. Es un arraignment, así se conoce en inglés, cuando están formulando cargos a alguien en una corte. Y aquí básicamente estos apóstoles se convierten como en fiscales. No, y cuando tú lees todo el pasaje y lo estudias, dices tú: wow, estos deberían de ser los mejores fiscales de una corte. Traen toda la evidencia, están presentándola firmemente, saben que están hablando la verdad, hay suficientes testigos, no hay de otra. Y básicamente aquí hablan de acciones horribles, horrendas y trágicas que ellos cometieron, estos hombres, varones de Israel, y que ellos son responsables. Número 1, acción horrenda número 1: entregaste a Jesús. Lo que esto significa es que en lugar de aceptarlo y creer en Él, lo entregaste a Pilato para sentencia. Es interesante que aquí Pedro parece como que exonerar un poco a Pilato y echa toda la culpa a estos judíos. Pero también otra acción horrenda aquí es que negaste, repudiaste a Jesús. No solamente negaron o repudiaron a Jesús como su Mesías, porque cuando se les dio a elegir entre dejar libre al santo, justo y siervo Jesús o elegir al asesino convicto Barrabás, ellos eligieron a Barrabás. Lo que esto significa es que se negaron a reconocer que Jesús era el Mesías. Y la acción horrenda número 3 dice: asesinaste, mataste a Jesús, en el versículo 15. Y aquí hay dos formas en que la sangre de Jesús asesinado puede relacionarse contigo o conmigo. O la sangre puede condenarte, o la sangre puede limpiarte. Hermanos, Cristo es nuestra expiación. Cuando tú ves mencionar la palabra expiación, Cristo es nuestra expiación. La mención de la palabra expiación en las Sagradas Escrituras apunta básicamente a la acción de cubrir el pecado. Es la eficacia de la sangre de este siervo Jesús, su sangre que encubre nuestras iniquidades y nuestros desaciertos. Pero también Cristo es nuestra propiciación. La palabra propiciación alude no solamente a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata también con la tarea de aplacar la ira de Dios. Sabes, como pecadores, la ira de Dios está sobre el ser humano. Y es lo que está haciendo aquí Cristo, nuestra propiciación. Pero también Cristo es nuestra redención. La palabra redención indica un acto de adquirir, de comprar, rescatar algo a través de la cancelación de un precio de rescate. Y el precio aquí de rescate fue la sangre de Cristo Jesús. Era necesario que alguien pagara nuestra deuda de pecado, y la pagó la sangre de Cristo Jesús. También Cristo es nuestra remisión. La palabra remisión denota el acto de devolver algo a su origen o de enviarlo lejos. El acto de remisión básicamente, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. Ahí en Mateo 26-28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hace rato estábamos haciendo la Santa Cena. Precisamente ahí está la sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, Pedro aquí en Hechos capítulo 3 dice: tú mataste a Jesús.
Y si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice: tú mataste a Jesús. Hay una formulación de cargos que se te presenta a través de las Escrituras el día de hoy y que el Espíritu Santo quiere que reconozcas. La resurrección de Jesucristo es una doctrina fundamental y es por eso que también aquí es mencionada. En el versículo 26, si tú lees ahí el versículo 26, dice: para ustedes en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Te fijas? Tenía que venir para poder apartarnos de nuestros pecados e iniquidades. Vamos a ver la verdad número 4. Pedro proclama lo que necesitan saber. Ok, ya les dije cuál es la formulación de cargo, pero necesitan saber algo más. Checa bien, sobre el nombre de Jesús, versículo 16. Dice: y por la fe en su nombre. ¿En quién? En su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Te fijas que dice el nombre de Jesús? Es lo único que puede salvar y liberar a las personas. El nombre de Jesús es lo único que puede salvarte, liberarte, perdonarte y librarte de todo pecado. Esa frase, el nombre de Jesús, se repite más de 30 veces en el libro de Hechos. Esa frase es crítica porque es el único nombre en el cual el hombre puede ser salvo. No hay otra. La fe en el nombre de Jesús fue lo que hizo caminar a ese mendigo lisiado. Fue lo que hizo caminar a este cojo. El nombre de Jesús. Ahora, miren cuidadosamente. Es la fe que viene a través de él, ¿sí? Dice la Reina Valera: la fe que es por él. En la Biblia de las Américas dice: la fe que viene por medio de Jesús. ¿Por quién viene la fe? Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? De hecho, si observas cuidadosamente este contexto, vas a notar que también hay varios nombres que Pedro usa para Jesús. Uno, Jesús de Nazaret, en el versículo 6. Vas a notar que en el versículo 14 se habla como Jesucristo el santo y el justo. Y también en el versículo 15, Jesucristo el autor de vida, ¿sí? La verdadera predicación, hermano, y la enseñanza apostólica proclama el nombre de Jesús. No proclama el nombre de nadie más. Proclama la verdad de que creer en su nombre es todo lo que necesitas hacer para ser salvo. Y la gente se sorprende: ¿cómo? ¿No tengo que hacer nada? No, porque si tuvieras que hacer algo, entonces tendrías de qué gloriarte. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Verdad número 5. Pedro proclama por qué le hicieron lo que le hicieron a Jesús. Checa el dato aquí en el versículo 17 y 18. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido. Me encantan esas frases. Dios ha cumplido. Me acuerdo cuando estudiamos Josué, ninguna palabra ha faltado. Cumplió todo. Dice: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de ¿qué? De padecer. Ahora, lo sorprendente aquí en el versículo 17 es que después de que los acusa de crimen, después de que les formula estos cargos de haber entregado, negado, matado al siervo Jesús glorificado, ahora en este versículo, después de acusarlos de crímenes horribles, ahora les llama hermanos. ¿Te das cuenta? Mas ahora hermanos. Pedro era judío, recuerda esto, pero también era un pecador que necesitaba ser salvo. Y sabes, esto hizo que fuera un problema nacional, pero también un tanto familiar. Hay dos razones que estos judíos necesitaban entender. Estos judíos mataron a Jesucristo y hay dos razones que necesitaban entender del saber por qué hicieron lo que le hicieron a Jesús. Razón número 1, por ignorancia. Cheque el versículo 17. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Imagínate ahí parado a Pedro en el templo de Jerusalén y diciéndoles a todos esos judíos: la razón por la que hiciste las cosas que hiciste es porque eres un ignorante. Pon atención a esto. Ellos fueron en una hora en que judíos religiosos en sus rituales y formalismos van a cierta hora para realizar sus actividades en el templo. O sea, no eran cualquier persona, tenían un conocimiento, pero era más religión. Y entonces les dice:
lo hiciste porque eres ignorante. Hermanos, una cosa es conocer la Escritura y otra cosa es conocer al Señor de la Escritura. Son dos cosas muy diferentes. Pedro les dice, no tenías idea de lo que estabas haciendo o a quién se lo estabas haciendo. ¿No recuerdas tú que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen? ¿Te acuerdas? En Lucas 23:34. Pero había otra razón, no solamente por ignorancia, sino también por la soberanía de Dios. Checa el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de ¿qué? De padecer. Ahora, habiendo sacado a relucir ese punto de la ignorancia, ahora les informa que Dios usó su ignorancia como parte de su plan profético y soberano. Juan 10:18, ustedes han de recordar que dijo el Señor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús estuvo aquí, nadie le podía quitar la vida. Pedro simplemente le dice, mataron al único que podía a ustedes salvarlo. Pero ahora les dice que esa es la razón soberana por la que Dios les permitió matarlo. Tuvo que morir para salvarte. Esos profetas del Antiguo Testamento hablaron claramente de este hecho. Por eso dice ahí al final, dice, así lo que había antes anunciado por boca de todos estos profetas, que Jesucristo había de padecer, ya estaba ahí en su plan profético y soberano. Cuando Pedro proclama por qué hicieron lo que hicieron a Jesús, aquí en Hechos 3:17 al 18, es donde hay un punto de giro. Porque les dije que eran casi como un fiscal, se convirtieron en fiscales, ¿verdad? Pero aquí hay como un punto de giro porque ahora les muestra misericordia. Ahora aquí Pedro les está mostrando la gracia de Dios. Aquí les está mostrando que solamente la fe en el nombre del siervo Jesús resucitado y glorificado es en que pueden ellos ser salvos. Y es el mismo nombre en el que tú que estás escuchando el día de hoy, ya sea que estés aquí presente o estés conectado, es en el único nombre en el que puedes ser salvo. No hay otro nombre. Eres pecador perdido. Eres un pecador sentenciado si no te arrepientes de tu pecado y si no rindes tu vida a Cristo Jesús. Solamente hay un camino, es el nombre de Jesús, porque Él ya derramó su sangre por ti. Checa la verdad número 6, en el versículo 19. Pedro ahora proclama lo que necesitan hacer. La primera parte ahí del versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí hay una gracia asombrosa, maravillosa, que se ofrece a todo aquel que sabe que es causante de la muerte del Hijo de Dios. Esa frase con la que empieza, así que, o por tanto, en otras versiones dice, ahora pues, también lo dicen otras. Es maravillosa porque esa es la clave aquí de este mensaje poderoso. Aquí hay gracia. Empezó acusando, pero ahora les está mostrando gracia, misericordia. Segunda de Timoteo 1:9 nos enseña acerca de la gracia. Dice el segunda de Timoteo 1:9 en la traducción viviente, dice, pues Dios nos salvó. ¿Dios nos qué? Y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia. Gracias. Gracia, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, no hay otra. Hermanos, la gracia es la bondad de Dios hacia pecadores que no la merecemos. La gracia es la bondad de Dios hacia pecadores que no la merecemos, siendo justificados gratuitamente, solamente mediante la redención y solamente fe en Cristo Jesús. Estos hombres de Israel necesitaban saber de lo que se les estaba acusando, de lo que ellos eran responsables. Necesitaban saber que también era parte del plan profético y la soberanía de Dios, pero tenían que hacer algo. Pedro proclama lo que necesitaban hacer y aquí está en el versículo 19, arrepentíos y ¿qué? Convertidos. Estos hombres de Israel necesitaban arrepentirse y convertirse, es decir, volver a una verdadera relación con Dios, no con los rituales ni la religiosidad por la que estaban ahí en el templo a esa hora. ¿Sabes una cosa? Cualquiera puede venir a una congregación, a una iglesia y lo hace nomás por religiosidad, por ritualismo, formalismo o para quedar bien con alguien.
Pero estos hombres de Israel, así como nosotros el día de hoy y cualquiera que esté viendo o escuchando, necesita saber que necesita arrepentirse y convertirse y volver a una verdadera relación con Dios, en espíritu y en verdad. Probablemente una de las palabras más mal entendidas también, yo creo que es esa palabra arrepentimiento. Arrepentíos, dice aquí, y convertíos. La mayoría de la gente cree que simplemente significa que te sientas mal por un pecado que has cometido. Y vaya, que habemos muchos que hemos pecado y nos sentimos mal, pero no realmente hemos procedido a un genuino arrepentimiento. Sentirme mal por mi pecado no es arrepentimiento. Es más, ni siquiera cambiar de conducta o de comportamiento significa que ya te estás arrepentido. De hecho, alguien que se le ha diagnosticado de una enfermedad hepática, pues simplemente hace cambios y ajustes porque le han dicho una prescripción, pero no necesariamente ha cambiado ni está arrepentido. La palabra arrepentirse es una palabra que tiene que ver con cambiar el pensamiento, con cambiar la mente de uno, específicamente sobre lo que te lleva a una relación con Dios. Es lo que tiene que cambiar. Es una palabra que está estrechamente ligada con el problema del pecado, con ese cáncer del pecado, y también con respecto a Jesucristo, en el sentido de que el arrepentimiento bíblico significa que uno cambia de pensamiento, es decir, mi mente acerca de lo que me va a salvar del pecado. Hay algunos que piensan que no debemos predicar el arrepentimiento, pero eso es lo que tenemos que predicar. Ese es el mensaje: arrepentidos y convertidos, no hay otro. Sin arrepentimiento, adiós. No hay oportunidad para que Dios pueda obrar en tu vida. Y todavía le sigues diciendo: manifiéstate a mi vida, Dios. Pero si no te has arrepentido de tu pecado, ¿cómo esperas que Dios se manifieste en tu vida? Cuando todavía te sigues considerando bueno o buena, o porque haces esto o haces lo otro, y no hay arrepentimiento, es como si estuvieras queriendo comprarle a Dios favores, bendición y todo eso. Así no funciona. No puedes ser justificado solamente con sentirte mal porque has pecado, porque has mentido, porque has engañado, porque has sido infiel, porque has tenido una relación inmoral, porque estás viendo lo que no debes ver. Hermanos, pecado es toda ofensa que proviene ¿de dónde? Del corazón. Pecado es toda ofensa que proviene del corazón, y vamos a ponerle nombre contra quién pecamos. Pecamos contra Dios. No es cerrar al blanco. Eso suena bonito. No, estamos ofendiendo a Dios directamente. Estamos yendo contra Dios. Desde pensamiento, de acciones, de palabras, de sentimientos, de voluntad. Y eso refleja el completo rechazo, desobediencia. Es más, estamos en total oposición a la voluntad de Dios, causando muerte espiritual. Y rompe la comunión con Él. Y por lo tanto hemos fallado a un estándar de santidad y de justicia que Dios demanda. Eso es pecado. Es mucho más de querer el blanco. Pongámosle nombre. Hemos ofendido a Dios en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras, en mis sentimientos, en mi voluntad. Estoy rechazando y desobedeciendo. Estoy en contra de la voluntad de Dios. Me rompe la comunión con el Señor y he fallado sobre todo el estándar de santidad que Dios demanda de mí. Eso es pecado. Y si quieres todavía ponerle acciones sobre lo que es pecado, en Gálatas 5:19 dice que inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice ahí en Gálatas 5, permítame repetirles, dice aquí Pablo, lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida, dice, no heredará el reino de Dios. Perdónenme, hermanos, pero tenemos que hablar así, tal y como es, y lo que la Biblia dice. Hermanos, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento, ahí te va. Arrepentimiento es el cambio de mente, de corazón con respecto al pecado y con respecto a Dios. Porque lo que yo antes amaba era el pecado, y antes odiaba a Dios, y ahora lo que tengo que hacer es odiar al pecado y amar a Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es el cambio de mente, es el cambio de corazón con respecto al pecado y a Dios, y lo cual me lleva a un cambio de dirección, me lleva a un cambio de propósito, me lleva a un cambio de estilo de vida. Pues ahora, en lugar de yo buscar el pecado, es buscar el rostro de Dios. ¿Buscar el qué?
el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, así como buscar su santidad, buscar su justicia que Él demanda. Eso es arrepentimiento. No es solamente un ajuste mental, es una revolución de corazón. Es la libertad de esa esclavitud del pecado que como fruto de esa revolución y libertad ahora es andar en una vida nueva. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, implica un cambio de perspectiva respecto al pecado. Es una evaluación general de todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas que hemos dicho, las cosas que hemos pensado, las que hemos sentido y dejamos también muchas cosas de hacer. Eso es pecado. Cosas que no le agradan a Dios, que lleva una comprensión también de la culpa y lleva una comprensión de la responsabilidad como la que se le está mostrando aquí a estos judíos. Y entonces yo reconozco ante Dios que he hecho mal deliberadamente y le pido perdón de todas esas ofensas porque he menospreciado la palabra de Dios. Y sobre todo porque he rechazado, he dado más bien una afrenta en contra de ese sacrificio que hizo. He pisoteado el sacrificio de Cristo, he pisoteado la sangre de Cristo. Por eso necesito arrepentirme. Y si estás aquí el día de hoy y la palabra de Dios te está hablando, no te resistas. Si estás aquí y estás escuchando lo que la Biblia dice, Dios puede y quiere hacer mucho en tu vida, pero no puedes resistirte más. Porque si resistes, estás perdido y estás condenado, no hay otra. Así que no te resistas, arrepiéntete y disfruta de la misericordia, disfruta de la gracia, disfruta del amor, disfruta del perdón. Oh, qué liberador qué liberador es proceder al Señor, confesar nuestros pecados, ser honestos con Él, pedirle perdón, porque el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa lo que hayas hecho. Hermanos, he conocido personas que hasta han hecho pedacitos a otras personas, ahí en la prisión de Tamaulipas, aquí en Reynosa. Pero sabes una cosa, en sus camisas dice: libre soy en Cristo. Podrán estar tras las rejas, pero son libres del pecado. Y saben, se sienten libres aunque estén detrás de unas rejas físicas, porque han sido liberados del pecado que los esclavizaba. Y eso es lo que Dios quiere librarte a ti también. Así que ya perdona, arrepiéntete, pide perdón también, no le busques. Termino con la verdad número 7. Pedro proclama por qué necesitan cambiar el pensamiento acerca de Jesucristo. Ahí en el versículo 19 y 20. Así que arrepentidos y convertidos, y aquí está el para. Dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Y Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, aquí, a tu corazón, a mi corazón, que os fue antes anunciado. Había varias razones aquí por las que necesitaban cambiar su forma de pensar. Razón número 1, para que sus pecados sean borrados, ahí en el versículo 19. Hace muchos años un hombre que dirigía una institución psiquiátrica le dijo a un ministro, a este ministro John Stott, del que les vengo platicando, y le dijo que mañana podría enviar a casa a la mitad de sus pacientes si tan solo pudieran encontrar el perdón. Fíjate bien, si tan solo pudieran encontrar el perdón. Y aquí está la razón fundamental para creer en solo Jesucristo. Él es el único que puede borrar pecados. Lucas aquí usa un verbo algo medio raro que significa que Jesucristo es el único que puede lavar tus pecados hasta el punto de que sean destruidos y borrados. Wiped out and wiped away. ¿Sí me entiendes? No sé cómo se diga wiped out, pero borró. Y wiped away. O sea, wiped away sí que se fueron, ¿verdad? Pero wiped out, ya, destruidos, abolidos los pecados. Y qué maravilloso es, ¿no? Porque hayamos cometido el pecado que hayamos cometido. Inclusive algunos dicen: es que no me puedo perdonar. Ves a la fuente de todo perdón, que es el Padre. Tú no necesitas ni siquiera tú mismo perdonarte. Ves a la fuente de todo perdón. Confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte. Jesucristo es el único que puede borrar tus pecados para que desaparezcan, para que sean destruidos. Jesucristo es el único que puede hacer un borrón y cuenta nueva. Wow.
Tu récord de pecado se puede borrar si por fe te vuelves a Jesucristo, si te arrepientes y te conviertes a Jesucristo. Razón número 2, para que tengas tiempos de refrigerio, es decir, para que tengas tiempos de alivio, para que tengas tiempos de bendición de parte de Dios. Y si ponemos esto en el contexto de que los pecados sean lavados, entonces cuando sepas que Jesucristo ha borrado tus pecados, tu alma, tu espíritu serán refrescados. Qué liberador, qué refrescante es ser perdonado. No hay nada más refrescante que saber que tus pecados que te condenaban se han ido. Estas dos frases, tiempo de refrigerio y tiempos de restauración de todas las cosas, son las que vienen como parte también de que tus pecados sean borrados. Hermanos, razón número 3, para que Dios pueda enviar a Jesús como tu Mesías para ti. Del versículo 20 al 26. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que este es un mensaje, hermanos, de la era de la gracia, de la era de la iglesia. Y realmente sí se enfoca aquí muchas cosas de las que están aquí escritas en estos últimos versículos en Israel. Pero sabes una cosa, hay ciertas verdades mesiánicas que se presentan aquí específicamente. Y nomás te los voy a enlistar en el estudio de grupo de conexión. Las veremos más a detalle. ¿Cuáles son estas verdades mesiánicas? Número 1. Jesús tenía que ser recibido en el cielo hasta el tiempo de la restauración profética. Jesús es el profeta del que habló Moisés, a quien se debe obedecer en todo. No se debe desobedecer a Jesús porque serían destruidos. Y tú no quieres rehusar a Jesús porque si no tu alma será destruida en el infierno. La otra verdad mesiánica que encontramos aquí es que Jesucristo fue predicho por todos los profetas, comenzando con Samuel. Por eso Dios había cumplido todo. Y la verdad mesiánica número 5 es que Jesucristo le da a Israel una relación de pacto con Dios. Y por último, Jesucristo fue enviado a Israel primeramente. Ponte de pie. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Quieres por fe? La pregunta es, ¿quieres por fe convertirte ahora mismo de tu pecado y volverte a Jesucristo? ¿Vas a proceder el día de hoy a presentarte arrepentido de tu pecado ante Dios? Si lo haces, déjame decirte que la Biblia afirma, confirma y lo dice vez tras vez, que si tú vienes arrepentido de tu pecado ante Dios, tus pecados serán lavados y vas a experimentar tiempos de refrigerio y tendrás un futuro brillante. Hoy tienes tú la oportunidad tan grande de borrón y cuenta nueva. ¿Quieres orar a Dios y rendir tu vida a Cristo? Ahí donde estás, dile con todo tu corazón. Dile allí con todo tu corazón: Dios mío, ahora mismo admito que soy pecador. Confieso que he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, yo creo y sé que tú enviaste a Jesucristo para morir en la cruz y que resucitó al tercer día. Te agradezco porque Jesús ya pagó con su sangre el precio de mi salvación y con eso puedo saldar mi deuda. Señor, te pido que perdones mis pecados, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, seré limpio. Séllame con tu Espíritu Santo y así poder recibir ese precioso regalo que nos concedes, el de la vida eterna. Ahora mismo confieso con mi boca que Jesucristo es mi siervo, Señor, Salvador. Y solo Él y solamente a Él serviré, a Jesucristo mi Señor y Salvador. Ayúdame a convertirme en un verdadero discípulo de Jesús. Ayúdame a crecer espiritualmente y que eventualmente me pueda multiplicar en otros discípulos. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo, por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Así, con los rostros inclinados y sus ojos cerrados, ¿hubo alguien que hizo esta oración? Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga. Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre Dios, gracias porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú levantaste a tu siervo Jesús de los muertos y hoy vive y Él es nuestro Señor y Salvador. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén.